Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, a manera de pregunta, ¿para Dios o para la gente? Sucede que sin darnos cuenta, creo que es algo que en lo que se va cayendo poco a poco de manera inadvertida, terminamos más viviendo para agradar a las personas que para agradar a Dios y aún a nosotros mismos, lo cual de alguna manera es válido. Y así vamos prácticamente esclavizándonos a la opinión ajena, a la mirada ajena, a una injerencia ajena mayor de lo que debe ser oportuno, y entonces es allí donde cabe la pregunta, y precisamente este es nuestro tema: ¿para Dios o para la gente? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, segunda parte, Pablo escribe a este respecto. Dice él: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Hombre, está diciendo no que la gente salga sobrando, no que debemos ser indiferentes a lo que la gente pueda opinar y sentir en relación a nuestras actuaciones, definitivamente no. Pero está diciendo que uno establece prioridades en cuanto para quién yo hago las cosas. Y dentro de esa priorización, aquí el primer lugar es Dios. Es hacerlo para Dios como Él está reclamando. Y por supuesto, cuando lo hacemos para Dios, lo estamos haciendo para nuestra propia conciencia. Así es que leo nuevamente el pasaje. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Ahora bien, no es fácil advertir, discernir si estamos viviendo más para agradar a las personas que a Dios y a nuestra conciencia. Y no es fácil, amigos, porque en esto incurren, yo diría, engaños de nuestro corazón, temas de autoestima que logramos disfrazar y logramos de alguna manera esconder. Así es que por lo difícil que esto es, vale la pena que trabajemos con la siguiente interrogante a partir de este minuto, y es el cómo saber si tiendes a agradar a las personas. ¿Cómo puedes darte cuenta que efectivamente eres tú una persona autónoma, que tiene su propio sentir, que tiene su propia opinión, que tiene su propia personalidad, y que no has caído en esa trampa esclavista de vivir para agradar a quienes te rodean? Amigos, la pregunta es sumamente importante. ¿Cómo saber si tiendes a agradar a las personas? Primera respuesta para saberlo: si agradas a las personas, se conoce porque tienes gran necesidad de ser aceptado y reconocido. Las personas con esa sed insaciable, esa hambre insaciable de reconocimiento por parte de los demás, al final termina atrapado en esto: vivir para agradar al ojo de los demás, por lo mismo, porque como necesito que me aprueben, como necesito que me acepten, como necesito que me reconozcan, toda esa necesidad, amigos, de aprobación tiene yo diría, un componente esclavista. Uno, hombre, debe verse al espejo y aceptar lo que allí hay. Uno debe ver su vida, sus posibilidades reales, sus capacidades reales, hombre, y con esto aprender a vivir. Pero no es posible que el valor de un ser humano le va a ser conferido por otros, y que este ser humano entonces tiene que vivir como una especie de pordiosero, esperando la afirmación, esperando la aceptación y esperando el reconocimiento de los demás como única vía para sentirse bien consigo mismo. Esto es absolutamente, amigos, inaceptable.
Entonces, ¿cómo saber si tiendes a agradar a las personas? Uno, lo sabes porque tienes gran necesidad de aceptación y reconocimiento por parte de quienes te rodean. Dos, sabes si tiendes a agradar a las personas si dependes demasiado de la opinión ajena. La opinión ajena debe contar, sí. Aún Jesucristo preguntó a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo? Y entonces él comenzó a escuchar con atención las distintas percepciones del público acerca de él. Pues unos dicen que eres este profeta, otros dicen que eres aquello, otros dicen que eres el otro. Y por supuesto la opinión ajena cuenta porque no vivimos los humanos en islas, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y claro que a uno le tiene que importar. Ahora, el tema no es si es importante o no la opinión ajena, creo que eso debe ser un sí por parte de todos. El tema es si eso te controla. El tema es si ese es el factor determinante para tu estabilidad, no puede ser. Claro que la opinión ajena cuenta, pero no al punto de gobernarnos, no al punto de controlarnos, no al punto de esclavizarnos. Y cuando dependemos en demasía de la opinión ajena, prácticamente vamos a terminar siendo amigos ¿cómo les puedo decir? Una caricatura, porque vamos a ir perdiendo nuestra forma natural, propia forma de ser, para ir adquiriendo los rasgos que la gente exige en su opinión. Miren, soy ministro del Evangelio prácticamente a lo largo de toda mi vida, he estado en esto cerca de 43 años. Y una de las cosas por las cuales me precio, y lo digo esto con limpia conciencia y con libertad de conciencia, es que yo quiero ser yo mismo. No quiero que la gente me encasille en el estereotipo que la gente tenga para definir a un pastor. Lo que define a un pastor, lo que define a un hombre de Dios es su condición delante de Dios, su condición delante de la palabra de Dios y su condición delante de la gente a quien sirve. Pero dejarse llevar por estereotipos que son derivados, amigos, de las opiniones de la gente alrededor, entonces, ¿qué va a suceder? Te vas a peinar como la gente quiere que te peines, vas a comer lo que la gente quiera que comas, tu manera de ser va a ser lo que la gente te exija. Pero hombre, para eso uno tiene su propia conciencia, para poder entre Dios y la conciencia propia definir quién es uno y tener la valentía de ser uno mismo y decir gracias a la opinión ajena, pero no dejarse gobernar por ella. Tercera respuesta, ¿cómo saber si tiendes a agradar a las personas? Lo sabes si eres el último en opinar cuando estás en grupo. Creo que la única explicación válida para no opinar cuando se está en grupo es que una persona se llame a la prudencia y diga, hombre, yo tengo mucho que decir. Yo, es más, creo tener la respuesta sobre este tema que se está conversando y discutiendo. Pero voy a dejar que todos hablen y al final voy a expresar mi opinión. Así, amigos, sí es válido. Pero cuando se trata ya de un miedo, un temor, una inseguridad, que se van a reír de mí, iré a caer en el ridículo, me irán a rechazar, iré a hacer la burla, iré a ser el objeto de los chistes. No puede ser. Todo mundo tiene, amigos, derecho a una opinión y a veces la opinión no será certera, definitivamente no, pero una opinión propia y eso es válido. Entonces, no puedes simplemente por temor a los demás, por una especie de sumisión a los demás solo para que nadie te contradiga enfrente de los demás y no hayas que hacer y te sientas inadecuado, te sientas raro, confundido, rechazado. No puede ser. Si tú tienes una opinión, no digo que saltes a ser el primero, tampoco digo que te impongas con fiereza, pero tener la libertad, sí, amigo, amiga, tener la libertad de expresar tu opinión cuando estés en un círculo y no necesariamente ser el último todo el tiempo, porque ya eso sería sintomático de una persona que vive para agradar a los demás.
Sigo sumando número 4. ¿Cómo saber si tiendes a agradar a las personas? Pues se conoce y se reconoce porque declinas de inmediato ante una opinión contraria. Hay gente que apenas escucha una opinión diferente, contraria, opuesta a la suya, entonces prefiere callarse, prefiere declinar, prefiere dar un paso hacia atrás. Yo no digo que vivamos en contienda, no estoy en ninguna manera proponiendo que nos dediquemos a un pugilato verbal donde quiera que estemos, no, definitivamente ya mencionamos la necesidad de ser prudentes, pero declinar de inmediato, sin sentir la libertad de defender legítimamente, cortésmente, amablemente, decentemente tus opiniones y tus criterios, significa que estás en manos de la gente. Y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque de paso le estarías robando la oportunidad al círculo en el cual te desenvuelves, le estarías robando la oportunidad de escuchar una opinión, un criterio que, vamos, puede ser diferente y puede ser magnífico a la vez. Yo creo que el problema de muchas personas es que temen ser tan diferentes, temen verse tan diferentes, que prefieren estar de alguna manera perdidos dentro de un anonimato y entonces procuran parecerse a todo el mundo. Y entre más me parezco a todo el mundo y diga lo que todo el mundo dice y haga lo que todo el mundo hace y actúe como todo el mundo actúa, entonces me voy a sentir bien. No, yo creo que ser diferente es una bendición, no solo para la persona misma. El ser diferente es una bendición para los que te rodean porque tienen la posibilidad de ver algo distinto, algo que en lugar de desentonar va más bien a crear de alguna manera mayor diversidad. Así es que no declines, amigo, amiga, ante la opinión contraria. No tienes necesariamente que ser el primero en declinar. Creo que vale la pena declinar solo cuando es agresiva la opinión ajena y entonces la otra persona lo que está buscando es entrar en contienda. Entonces, hombre, ahí sí vale la pena mejor quedarse callado o largarse. Y número 5, con lo que cierro, cómo saber si tiendes a agradar a las personas. Lo sabes cuando te cuesta decir no y te comprometes, aún a sabiendas, amigo, que no puedes cumplir. La gente que no sabe decir no es una gente que por lo general adolece de cierta inseguridad personal y de alguna manera es más fácil de controlar y de manipular por parte de otros. Pero hay que aprender a decir no. Aprender a decir no es una marca y un signo de equilibrio, es una marca y un signo de madurez, es una marca y un signo de autogobierno, de dominio propio. Y de igual manera, comprometerse cuando uno sabe que no va a poder, cuando uno advierte o al menos sospecha, amigos, que no va a poder, ¿por qué te vas a comprometer? Solo para no defraudar en el momento, solo para que alguien no se enoje en el momento, solo para que alguien no te increpe en el momento, pero vamos, lo que no puedes hacer, no lo puedes hacer y no debieras comprometerte con nadie, solo por quedar bien o solo por depender anímicamente de los demás, decir que vas a hacer esto, aquello y lo otro cuando no vas a poder lograrlo. La Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, amigos, leía para ustedes de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses del capítulo 2, segunda parte del verso 4, donde dice de manera directa y en relación con nuestro tema, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Está claro. No se puede vivir para agradar a la gente. ¿Y cómo saber en tu caso particular, amigo, amiga, que tú vives para agradar a los demás, para agradar a las personas? Lo sabes si hay esta sintomatología conductual y actitudinal en ti. 1, si tienes gran necesidad de ser aprobado, de ser aceptado, de ser reconocido. 2, cuando dependes demasiado
de la opinión ajena. Es importante, pero no al grado de una dependencia extrema. 3, lo sabes cuando eres el último en opinar cuando estás en grupo. Ya la gente ni te pregunta tu opinión porque se convirtió en una regla, en una costumbre que tú no sueles decir nada o casi nada. Número 4, sabes que tiendes a agradar a los demás cuando declinas de inmediato ante una opinión contraria. Siempre vamos a encontrar opiniones contrarias, hombre, y no es malo, a pesar de una opinión diferente, por el otro extremo que tú expreses la tuya. Y 5, sabes que tiendes a agradar a los demás si te cuesta decir no y te comprometes aún a sabiendas de que no vas a poder cumplir lo prometido. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Para Dios o para la gente?